Entonces, para la época, lo nuevo, las migraciones, que se denominan migraciones, por el conflicto interno en Colombia, que lleva muchísimos años, más de 80, 100 años, yo creo que lleva el conflicto. Entonces, ese volumen de personas que salen del campo buscando una alternativa es porque el conflicto, la guerra en los campos los toca y los afecta, entonces se trasladan a las grandes cabeceras de las grandes ciudades. Esos pobladores vienen del campo, son campesinos, de las regiones cundiboyacenses, una parte del Huila y Tolima, hasta el eje cafetero. Lo más cercano es Bogotá y encuentran un sitio, pero al llegar a la ciudad no hay alternativas de vivienda. Pero sí hay un fuerte movimiento político, entonces esto nace de lo político, que es lo que hay que entender. Este proyecto o este Corinto es producto de un conflicto político. Así como hay política alimentaria, política en salud, política en vivienda, política electoral para elegir mandatarios, cada una de estas políticas tiene un antecedente y el de la vivienda es ese. Es la migración, la falta de planificación y el fuerte proceso organizativo de los pobladores para poder obtener una vivienda. Entonces, cuando estoy hablando de lo político en lo electoral hay que entenderlo con mucha claridad. Hay agentes políticos que logran captar esas franjas de personas que vienen migrando, como rebaños. Las captan para orientarlas y convertirlas en un voto para la elección popular. O en esa época no era tan popular, hoy en día es popular. Entonces captan esas familias en unos procesos organizativos y eso les produce votos para ellos quedar en los cargos de dirección. Para el caso de Corinto, al Consejo de Bogotá, porque la persona que crea este proceso es un político que venía a ser suplente de una líder política en esa época, concejal, que era esta señora, ¿cómo es que llamaba? Una que trabaja con lo mítico y lo no sé qué cosa. Regina Once, ella era la principal en el consejo. Y su suplente era Américo Moreno. Américo Moreno era un político de la época, de alguna manera un liberal manchesteriano, buena gente, pensando siempre en la gente, pero también pensando en él. Entonces logra idearse la forma de cómo logra captar o organizar un grupo de pobladores. Y ese grupito le llegó casi a 3.000 personas. Eso le da suficiente capacidad para convertirlo en votos y llegar al consejo, y en el consejo proyectarse o proyectar el barrio, consolidar el barrio. Y la gente caemos todos en las trampas, todos llegamos ahí, caímos ahí, pues era la necesidad, no había alternativa, entonces tocaba, la mejor opción era organizarse alrededor de estas ofertas de vivienda que jalonaban los políticos de la época. Estamos hablando de los años 80. Entonces es... ¿Cómo? ¿Usted también venía como en esa migración? Sí, no, yo procedía de otro sector, más del industrial, pero con la necesidad de tener vivienda. Entonces, esa corriente de gente que estaba acercándose, pues produce un fenómeno de información empírica, pero que llegaba a los pobladores. Esos mensajes llegaban, y llegó a mi local, a mi negocio, y yo me entusiasmé, me fui y me inscribí, claro. Ahí estuvimos entre los primeros. Diego inclusive también hace parte de ese proceso, desde esa época. Entonces fueron muchos los que llegaron, entre los 3.000 más o menos que se calcula. Se produce un hecho bien particular. Se produce un hecho importante que es organizar a la población. Eso es valioso porque es un método de organización a la población para resolver un objetivo. Hay que valorarlo como bueno. Lo segundo es que la política en ese sentido, lo electoral, tiene trampas. Entonces el tipo muy confiado capta los recursos nuestros, capta los recursos de la plata y monta su campaña. En medio de la campaña, hacia el 82, pues ese recurso se invierte en separar o lo que se llama ir a comprar unos terrenos y dar unas arras.
Entonces este político dio barras para comprar este terreno, otro terreno en la 170 con la Boyacá, que es otro proyecto que es hijo de esta fundación, y otro proyecto en Villa Gladys, a la orilla del aeropuerto. Villa Gladys es el tercer proyecto, más pequeño, pero igual hijo de la fundación. O sea que la fundación tenía un volumen de personas, pero fueron para 3 sectores. Esos 3 sectores se le colocan arras a la tierra, no se compra, sino que da una plata, con el propósito de invertir un saldo que había en la campaña, salir electo y volver a recuperar esa plata e invertirla y echar con el proyecto para adelante. Tan de malas que los eventos que hicieron, que además fue uno de los eventos más grandes por la época en el Coliseo, el Campín, hoy Movistar, se hace un evento y se llena el salón, el Coliseo, se llena. Y pues uno veía que Américo ganaba las elecciones, pues con esa cantidad de votantes y todos captados ahí, pues ya. Lo que no se contaba es que en esa época no se votaba como hoy, sino que se le entregaba a cada uno un papelito con el número o con el nombre, un papelito, entonces se repartían boticos en un sobrecito. Ya la salida se le entregaba a cada uno su voto y listos, para el domingo a votar y nadie vaya a fallar. Ahí hay varias versiones. Iban a votar, o sea, don Américo entregaba el voto si iban a votar por él, ¿sí? Sí, cada candidato en su sitio hacía sus reuniones y entregaba sus votos, el número. Entonces esa persona que dio su botico lo guardaba y el domingo ahí votaba. Pero resulta que hay una versión que es la más creíble, es que le cambiaron los votos, porque la gente no votó por él, sabiendo la necesidad y que era su líder, y era un tipo de un discurso durísimo, un discurso que lo ponía a llorar. Las veces que yo vine a reuniones, yo veía a la gente llorando, inclusive yo lloré, porque hablaba en defensa de los seres humanos, de los niños, de las mujeres, un discurso muy bonito y muy fuerte, mucho era de los liberales manchesterianos que conocí en la época de tipo. Pero resulta que cuando ve los votos no sacó sino como que 500 votos, algo así. El resto no apareció. La versión es que le cambiaron los votos el día de la entrega de los votos en el Coliseo. Una cosa importante es que este liberal era de la línea de Santo Mafia Botero. ¿Sí conocen a Santo? Sí, Santo Finio. El que salió por vencimiento de términos en el Tolima, el que se robó la licorera del Tolima y bueno, todos esos recuentos que hay. Él era de esa línea. Y Sí. en ese momento estaba respaldando a Alfonso López Miguel. Por eso, la oratoria de Santo Mafia Botero, yo diría que es equiparada a la oratoria que tiene Álvaro Uribe. Son líderes que hablan mucho y tienen mucho poder de convencimiento. Más o menos así. Y este era un alumno de Santo Mafia. Sí, eran buenos oradores. Y el tipo este era muy bueno. ¿El qué problema tuvo? Que se rodeó un equipo, parece no muy eficiente, y ahí entre ellos se pelearon cosas deshonestas. Eso fue lo que hizo fracasar en buena parte, no solo la candidatura del tipo, sino el mismo proyecto se debilitó, porque vienen las denuncias, porque no sale obviamente, vienen las denuncias después de un tiempo, de que no apareciera plata, no avanzaba el proyecto, y bueno, 20,000 cosas, y en el entretanto, ya se habían creado algunos comités, algunos espacios de participación de los afiliados. Entre eso nosotros nos metimos en algunos grupos de trabajo, comenzamos a entender la problemática, pero se vienen demandas. Para la época era la Superintendencia Bancaria la entidad que ejercía el control de las fundaciones y organizaciones sociales. Entonces las demandas llegan hasta el punto de la intervención. El gobierno se ve obligado a intervenir la fundación, su ente jurídico, puesto que había denuncias de desfalco. En ese momento, pues, ya se crea el problema, Américo sale del país, la Junta se desaparece, se disuelve y queda intervenir la fundación. Con la intervención, el Estado comienza a manejar el proyecto. Ya nosotros no teníamos ninguna potestad, éramos simplemente asociados a la espera de la liquidación. Y la liquidación, su objetivo era liquidar, ver qué plata había, llamar a la gente y darle a cada uno una parte y se acabó el proyecto. Esa era la liquidación. Pero quedaban con sus casas. ¿Quedaban igual con sus casas o no? No. Hasta la época solo había unos terrenos con alguna plata de separación. Mucho se ha abonado
Por ejemplo, para esto era 35 millones para la época y se han abonado 10, entonces faltaban 20 millones, por decir. Entonces no estaban comprando los terrenos. El proceso de liquidación con el delegado que nombró el gobierno, un agente especial, lo que planteaba era ver administrativamente cuál era lo que se debía, cuál era lo que realmente le queda a la fundación, y si queda plata después de pagar nómina, bueno, cosas urgentes, se le pagaría a los asociados la parte que les correspondía, hacia donde alcanzaba. Entonces, ese conflicto era terrible porque quedamos sin nada después de como 3, 4 años en la lucha. Estamos ya hablando del año 84, 85. Entonces, este agente especial, pues, logra impulsar la creación de un comité institucional. Eso fue un paso importante en el proceso de liquidación. Se nombra un comité institucional donde está la Secretaría de Gobierno, eso es de la Alcaldía Mayor, está el SENA, está Bienestar Familiar, está una oficina de la Secretaría de Planeación, está la Universidad Nacional a través del SENAC, está la comunidad representada por un grupo de personas que están afiliadas, entre esos fuimos nosotros, pues yo estuve ahí en ese, o fui delegado directamente por esa comisión para estar en esa instancia. Esa instancia era de poder, porque está el Banco Central Hipotecario. Entonces se instancia como 5 o 6 entidades del orden digital y nacional, porque también es del orden nacional, nos sentamos a ver salidas. Y entre una de esas, en el Banco Central Hipotecario, nos encontramos un aliado que era Mario Calderón Rivera, gerente del Banco Central Hipotecario. Él muy interesado en que el proyecto no muriera, sino que por el contrario, desde ahí se creaba un modelo para Bogotá para solucionar el problema de la vivienda. Y ellos como banco se encargarían de financiar. En la Universidad Nacional, la oficina de diseño y de investigación de vivienda popular también intervino a favor nuestro, de que echamos el plan y ellos ponían toda la ingeniería, la arquitectura y el diseño para ver qué podíamos sacar de ahí. Entonces tenemos 2 aliados. El SENA también se propuso capacitar. Entonces entramos en un proceso de capacitación. De hecho, esa instancia nos dio como un oxígeno para avanzar con propuestas. Y nace la propuesta de que no para el proyecto, sino que hiciéramos torres, porque como eran 3.000 y en este terreno cabían las 3.000, pues hacíamos una serie de edificios y se diseñaron como 150 edificios en todo el terreno de 5 pisos y eso permitía la oferta para la demanda que había. Entonces ahí quedamos bien. Y así mismo se inició. Harker y Caelo, una compañía constructora, fue la encargada del diseño y ejecución y se inicia con la ejecución de las 3 obras, con los 3 edificios primero, pues, que son los que están al frente de la Nueva Colombia. Para esa época se inicia la cimentación con financiación del Banco Central Hipotecario, pero a la vez el distrito estaba jalonando procesos de participación ciudadana. Y en ese proceso se abre una convocatoria de Naciones Unidas en Suba y nosotros teníamos una serie de dirigentes ya ahí como cerquita y comenzamos como a participar. Al poco tiempo se crea en esa cosa de estar en la instancia del gobierno convocando, el banco y esta institución ejecutando, se crean otros problemas mucho más agudos. Es que viene el proceso de paz del año 85 y la firma de los acuerdos con el M-19. Y el M-19, sus dirigentes, que eran personas cultas, preparadas, subversivos, que se les denomina guerrilleros, pero son subversivos porque están subvirtiendo el orden institucional como propuesta política, salen a las calles. Y alguno de esos llega acá, a Corinto. Llega el que eran 2 dirigentes regionales, Petro en Zipaquirá y Germán, que está en Zipaquirá, fue delegado para Corinto por la Dirección Nacional del M. Y llega a Corinto, nos ubica, entramos a charlar y nos ponemos de acuerdo en cosas. Es la primera intervención del M19 aquí en Corinto. El problema es que la gente especial, para poder dar, como en un colador, cernir y dejar los buenos en el colador y los que no pudieran económicamente salir, entonces iba a sacar una cantidad de gente. Fue una jugada muy mala del agente especial,
porque él quería sacar un poco de gente y meter otra de él, y me echó crear un caos. Y nos iba a sacar muchos pobladores que estaban afiliados. Y como ya éramos familia, entre todos, ya nos íbamos a ir defendiendo. Estábamos organizados, era para defendernos todos, o todos y ninguno, así era sencillo. Y esa protección evitó que este señor lograra la modificación de los estatutos, porque modificando los estatutos, él queda como no agente especial, sino como gerente del proyecto, porque se levanta la intervención y él queda como gerente. Al quedar como gerente, tenía el manejo total y él definía quién iba, quién no iba, y así fue como comenzó a sacar gente, a sacarlo por cupos, a sacarlo porque, bueno, por diferentes asuntos. Ese conflicto nos llevó a unas luchas internas durísimas contra él y la movilización y organización de la gente, porque a través de eso fue que llega y se consolida la propuesta de organizar grupos. Uno la traía el M y otro ya se estaba germinando a través del gobierno. Y era como se consolida la fundación desde el punto de vista organizativo, que era lo fundamental. Entonces se crean los comités y se crean los grupos de trabajo. Y los grupos de trabajo no eran más que grupos de 20 o 10 o 15 personas, cada grupo con un dirigente un poquitico más cualificado, electo por el mismo grupo. Ese germen organizativo avanzó hasta imponerse en el país. Con ese modelo que servía para organizar la gente, para movilizarla, para trabajar, para ahorrar, para hacer gestión, para hacer todo, era un elemento importante organizativo, era un poder muy fuerte. Y eso nos permitió ir tomando fuerza, y cuando el liquidador Londoño quiso como atropellarnos, nosotros ya estamos con alguna preparación y el M interviene llamándolo y diciéndole, bueno, ya terminó su época, esto la gente es capaz de dirigir su proyecto, usted se va. El tipo obviamente no quería ir porque era el gobierno, entonces hay ya motivaciones mucho más fuertes desde el M, bueno, lo obligan, se va, el hombre le toca irse y queda la fundación un poco liberada, pero se nombra otro agente especial. El gobierno actúa desde la superintendencia bancaria, Tavares, el superintendente actúa y nombra otro agente especial que es Fernández. Y Fernández no tenía mucho conocimiento en la vaina de lo que estaba pasando y intenta apoderarse del proyecto y sacar y acabar con toda la organización. Eso nos permite es fortalecernos, pero vienen los enfrentamientos porque él ya prohibía la entrada de la gente al terreno y entonces ya la cosa se puso de otro color, ya era choques entre la población y la administración hasta que logramos que se fueran y quedamos nosotros con la fundación. La fundación asume, o sea, los asociados asumen la dirección, nombran una gerencia nueva, una junta directiva, reafirman los comités de trabajo y se inicia una etapa de dirección de la comunidad. Por primera vez la comunidad asume la dirección. Nosotros somos parte de la junta directiva y nombramos un gerente que venía del M, obviamente, era un administrador de empresas que estaba en Francia y pues se logró traer por acá y se puso al frente. La ventaja es que la universidad siguió con nosotros y nos puso profesionales al frente del asunto. El Banco Central Hipotecario siguió con el M, el SENA también. Nosotros no perdimos, nos ganamos en esa negociación. Y ahí venía trabajándose desde lo institucional, en lo local, con los encuentros del Banco Mundial para consolidar unos proyectos económicos. Entonces la Secretaría de Educación interviene, apoyándonos, porque ellos tenían la intención de hacer unos 4 o 5 colegios en la localidad. Como nosotros tenemos la propiedad del terreno, lo que nosotros dijimos, ponemos la tierra y usted ponga la estructura y hagamos la Nueva Colombia. No era Nueva Colombia, hagamos el colegio. Y llegamos a un convenio y ellos hicieron el colegio La Nueva Colombia, o sea, el distrito lo hizo, La Nueva Colombia. Nace La Nueva Colombia de un acuerdo de que nosotros ponemos la tierra, ellos ponen la infraestructura, todo lo que se construye, ponen su planta de personal y opera La Nueva Colombia. Ya nosotros tenemos un comité de educación que era muy fuerte, de educación con los niños pequeños, entonces eso se facilitó.
les cuento que lo primero que hubo en Corinto fue la Nueva Colombia. Era un potrero en medio de una ciudad rural y con una escuela grandísima, muy bonita, la Nueva Colombia, que el nombre sale de un concurso que hicimos con profesores, alumnos y pobladores, donde se reúnen varios nombres y por votación queda la Nueva Colombia. Y la Nueva Colombia nace en esa propuesta y muy pronto crea su cobertura para los estudiantes. No habían estudiantes porque venían todos casi del rincón. En la época no había todavía gente viviendo acá. Y ya casi ponía a funcionar, entonces la primera cobertura fue para los niños del rincón y fueron llegando. Estas casas no estaban construidas. No, era un potrero. A la parte que está haciendo la Nueva Colombia, nosotros coordinamos para que una máquina que teníamos, un bulldozer, abriera unas calles de acuerdo a un primer plano que hizo la Universidad Nacional y se comienzan a hacer algunas vías, pero no había nadie viviendo. Al poquito tiempo por ahí hicieron unas casitas, pero ya la Escuela Nueva Colombia ha nacido. Eso fue para nosotros lo más importante porque fue el espacio donde nos comenzamos a congregar. Por eso le digo que hubo otro director, porque me acuerdo del señor que era muy querido, pero también era torpe. Él no quería que nadie le tocara a su escuela, sino que, bueno, administrativamente le tocaba y había un poquito de conflictos, pero no fue que se fuera, no fue que lo sacáramos, sino que él lo trasladaron y entonces llegó el nuevo director, que por demás muy buen director, hizo una gestión durante toda su época, muy buena labor y echó para adelante la Nueva Colombia. A la par, Naciones Unidas nos había aprobado un proyecto que se llamaba UNICAP, que UNICAP son los salones que están como a un costado, que son muy bonitos todos, que son más bajitos. Eso era un restaurante comunitario, ahí queda la biblioteca, quedaba el centro de documentación y algunas actividades que hacíamos para los niños, que luego se convirtió en un gran salón comunitario para poder ser restaurante y atender a los pobladores que venían a trabajar, que en el futuro llegaron en grupos de 20 personas, más o menos 2.000 personas, sábados y domingos y fiestas. Cada uno traía su herramienta, su uniforme, tenían un número de grupo, un coordinador, y comenzamos a asignar manzanas, y cada uno en su manzana llegaba. Comenzó la fiesta más importante en la construcción de Corinto. Era la organización para trabajar en las manzanas. ¿Y haciendo qué? Arreglando las manzanas, colocándole la parte urbanística, las vías, los andenes, sardineles, los servicios, y dejarlas como listas para sortearla como efectivamente después sucedió. Quienes iban poniéndose al día en sus cuotas y todo, esas manzanas se sorteaban y cada uno quedaba con un lote de 6x10, por sorteo, con autonomía y dirigido por la fundación con la gerencia que teníamos. Entonces, a la par de que eso se iba haciendo, desde lo técnico, también se iba consolidando lo económico y lo puramente social, porque con eso nacieron varias empresas asociativas. Primero, el Jardín de los Niños, que era por bienestar familiar y tener la comida y la asesoría y todos los niños, porque ya fueron llegando personas, ya se entregaron los edificios, se terminó esa torre y sin ventanas se entregó y la gente se pasó a los apartamentos, esas 3 torres. La pregunta era, bueno, ¿quiénes? Ahí entraron las familias que tenían un poquito más de capacidad económica, la cuota inicial fueron 100.000 pesos, el valor del apartamento 1 millón y se entregó y lo financió el Banco Central Hipotecario a 15 años. Entonces la gente pudo entrar a habitar y sus niños entrar a la Nueva Colombia. Entonces ya tenemos muy organizado, muy avanzado todo. Eso nos fue saliendo como si fuera un cuento de hadas. A la par en el terreno la gente cada 8 días llegaba y era una fiesta. Pero también había confrontaciones casi tipo militar, porque el M estaba acá y se había roto el proceso de paz con Belisario. Entonces ya la gente del M le tocó abrirse o si no la captaban. Pero quienes habíamos sido aliados en el proceso con el M, pues quedábamos. Entonces ahí se puso delicada la cosa. Pues ahí uno de los primeros que caí fui yo, porque yo era el más cercano al M, y pues tuve como 7 veces detenciones militares, y yo fui a parar a la escuela de caballería, o saqué varias veces en indagatoria y un poco de tortura, pues no fue tan grave, pero siempre fue dura, pero la asumimos. Ahí vino después, con todo ese proceso, vino el secuestro de Álvaro Gómez, vino la muerte de Gloria Lara, que era otra dirigente de más arriba,
de un barrio que se llama Gloria Lara. Bueno, muchos conflictos políticos que rodearon. Y en medio de ese conflicto político de la nación, pues nosotros avanzamos nuestro proceso hasta llegar a entregar cada uno su lote. Se lograron entregar como 1.300 lotes, que es lo que conforma el barrio, y cada uno con créditos de una a otra parte y recursos propios, comenzaron a hacer sus casas con la dirección del equipo técnico que teníamos para la época, donde se tenía un plano, unos diseños y una asesoría para que la gente no terminara siendo un barrio muy pobre, sino que por el contrario, como es hoy, son casas muy bien hechas, bien orientadas, y ese proceso permitió consolidar a que todas las familias tuvieran su sueño cumplido, tener una escritura y una vivienda para sus hijos. Ese era el objetivo. Y eso nos consolidó. Ese modelo se multiplicó luego, después de la desmovilización del EME, nos desmovilizamos y montamos una empresa grandísima para el país, y ese modelo de organizacional, de trabajar comunitariamente, con el esquema ahorro, trabajo comunitario, subsidio y crédito, pudiera permitir hacer lo que hicimos en Corinto, que luego se hizo en Venezuela, Panamá y Costa Rica, donde estuve trabajando con este proceso. Pero como lo fundamental era la educación tuvo un aliciente importante. Es que alrededor de la escuela, la Nueva Colombia, fueron haciendo proyectos productivos, que era la segunda fase. Entonces había una carpintería, una fábrica de ventanas, había un almacén, estaba el servicio médico, el ontológico, la fábrica de sacos de lana, la fábrica de que había, bueno, habían fábricas. Eso hicimos muchas empresas con recursos del Banco Mundial, con asesoría del BCH, que en un proyecto, y logramos implementar empresas asociativas. Transporte de Corinto, que eran las busetas. Entonces nos fuimos organizando por grupos y la participación de la mujer fue esencial. No fue tan esencial en la firma de la escritura, porque así llegaron los hombres a firmar y quedarse con la escritura, pero la mujer fue, gracias a ella, que consolidó el proceso, de lo contrario no había sido posible. Otro campo importante fue los niños, organizado a través de la Nueva Colombia, que ya planteamos unos encuentros educativos para la nueva educación en Colombia, y planteamos que la escuela no era importante, pero el modelo debía ser de educación en la calle con los niños, conociendo los barrios, conociendo la iglesia, conociendo dónde funcionaba la administración, qué otros barrios habían. Entonces los niños salían a trabajar en las calles la parte de educación como modelo nuevo de educación alternativa, conociendo las empresas que íbamos conociendo, iban a las manzanas a acompañar a los padres, bueno, las familias que venían a trabajar. Y en ese proceso conocimos importantes personalidades, ¿no?, de la vida política, la vida nacional, de la vida del campo de la educación. Comenzamos a entender las instituciones. Ya vino en el 84 la elección popular de alcaldes y dirigentes, y entonces ya otro espacio político. Ya pasamos un poco de proceso que nos permitió ya ser agentes activos más en la política local y nacional. Bueno, ahí vinieron cosas interesantes que será objeto de otro momento. Este era como el recuento básico, sencillo, de cómo nace la Nueva Colombia y cómo fueron naciendo con la Nueva Colombia otras instituciones educativas y una alianza entre todos. Pero para nosotros fue fundamental porque los niños pudieron tener su escuela cerca a su casa. Esto era una finca muy bonita, y entonces los niños salían de su casa, iban a la escuela, y en la escuela llegaban los profesores, lo atendían con el desayuno porque teníamos restaurante comunitario, teníamos huerta comunitaria, muy bonita, inclusive ganado. Una señora que era muy de acá de esta zona tenía ganado, entonces tenía ovejas, entonces caballos, y no, esto era... Yo hablo con mayoría de las niñas que en esa época eran niñas pequeñas y hoy son mujeres, y en sus recuerdos está esto como una experiencia de vida importantísima, porque se tuvo afecto, respeto y un acompañamiento permanente. Yo me acuerdo de muchas profesoras y muchos profesores que pasaron por Corinto, pero también han pasado profesionales que han hecho documentos importantes, han hecho filmaciones de Corinto, y hay una historia importante, inclusive de Japón,
envió una comisión para hacer un documento de historia y ese documento está en planeación digital en la biblioteca, en la Universidad de Santo Tomás, el Rosario, tesis importantes sobre el modelo de cómo se organizó la gente, que tiene soporte en varias universidades que hicieron investigación. Ustedes son uno de los miles de niños que han salido de la Nueva Colombia y que van a formarse como profesionales, y eso es lo que hemos hecho, como apoyar para que nuestros niños algún día sean los dirigentes del mañana y fruto de sus aprendizajes puedan ser hombres honestos y guías para una nueva nación. Ese es como mi aporte a esta charla. Gracias. O sea que, el terreno donde está el colegio es de la fundación, del barrio. No, el terreno donde está Corinto pero fue una donación del terreno para la escuela. El colegio. ¿Dónde Sí, está el colegio? donde está el colegio. Sí, fue un terreno de la fundación que fue donado al distrito para hacer la Nueva Colombia. Igual que se donó, o no está donado. Está en una especie de comodato. La casona donde funcionó, donde está la rectoría, era una casona antigua de hace 100 años, hechas por los dueños de la finca, y quedó después para la administración. Hoy es donde opera la Nueva Colombia, y el resto de construcción también que está en un comodato que es de la fundación, pero que fue entregado a la escuela para que fuera el disfrute de los niños, obviamente. Y para ubicar los salones de ubicar lo que construyó Naciones Unidas, son los salones que dan contra la humedad. Eso los construyó Naciones Unidas. Sí, eso los construyó Naciones Unidas. De Naciones Unidas. Y al construir la Colombia de este lado, pues quedaron incorporadas. Se incorporaron. Yo quería de pronto, Gustavo, dar un poquito en la parte que usted dijo que es muy importante. El barrio y la Nueva Colombia siempre han tenido que ver con lo político. O sea, nosotros creemos que nosotros no nos metemos con la política porque es una porquería y es una cochinada siempre, pero resulta que si no nos metemos con ella, la política sí se mete con nosotros y es la que nos tiene como estamos. Y es bonito resaltar, por ejemplo, del inicio de la política, por ejemplo, que el barrio no se llamaba Nuevo Corinto, el barrio se debería haber llamado Luisa Fernanda. ¿Por qué? Porque era la iniciativa del político liberal de Santo Tomás de Botero de ponerle al barrio como el nombre de la hija, Luisa Fernanda. Y entonces el barrio se llamaría Luisa Fernanda de no haber sucedido todo lo que sucedió políticamente posterior, que fue que perdió Alfonso López y ganó Belisario Betancur. Claro, ustedes no habían nacido, ustedes no saben ni quiénes son. Vio que se murieron, que de pronto hay la noticia de que murieron los expresidentes tales. Al pasar Belisario Betancur de filiación conservadora, que era el partido que era el contrario al liberal, no existían sino esos dos nomás, entonces ya cambia la cosa y viene el de la superintendencia bancaria conservador, y entonces dice, no se debe llamar Luisa Fernanda porque pues eso fueron malos manejos, se robaron la plata, vendieron la finca por el doble. O sea, hacemos una transferencia, como hacen acá siempre, y es que yo me llevo, por ejemplo, me lo llevo en socia, entonces usted la compra y luego me la vende a mí, pero para poderle duplicar el precio, para vendérsela a todo el resto. Una estrategia buena que a ellos también les funcionó en esa época. Y dice, cambiémosle el nombre por el nombre de Lech Walesa, que eso también es una cuestión política, ¿no? Porque Lech Walesa era un líder sindical de Polonia, que fue encarcelado toda su vida por ser líder sindical, por defender las causas de su pueblo. Y él llegó a ser presidente de Polonia después cuando se fue liberado. Sí, esas son cosas políticas. Y él decía, como ustedes son como un sindicato, como el Sindicato Solidaridad de Polonia, que es el que representa este líder Lech Walesa, pues pongámosle Lech Walesa. Y es por eso que los edificios, por ejemplo, ahí los que están pegados a Nueva Colombia, que son los que mencionaba Gustavo, que se construyeron con una parte de dineros del Banco Central Hipotecario y el resto con dineros de la Fundación, se llaman Lech Walesa y no se llaman Nuevo Corinto. ¿Sí? Eso es incidencia política. Cuando ya entró el M19 que Gustavo menciona a Germán y a Edgar, cuando fue y trajo a Edgar, uno de los enviados fue Gustavo precisamente,
ya ellos llegaron y ya como se sacó a los conservadores, porque también nos querían ir a sacar a nosotros, entonces viene la defensa por parte del M19 y ya dice, pero no se debe llamar Les Wałęsa, sino pongámosle de pronto como su nombre de origen en la escritura o una medida o un nombre político que sería Nuevo Corinto. Ustedes saben, bueno, ustedes no saben, en un tiempo el M19 combatió mucho en Corinto, Cauca, que hubo mucho problema en Corinto, Cauca. Entonces, denominarlo Nuevo Corinto también es una incidencia política en el nombre que quedó de últimas en el barrio Nuevo Corinto. ¿Sí? Esa parte... ¿El nombre Nuevo Corinto tiene que ver con la intervención del M19? Sí, claro que sí. Fue con la llegada que se cambió el nombre. Se hace concurso para colocar el nombre. Sí. Y en esa época, como digo ayer, la base político-social del M era el Cauca, el Corinto en el centro, donde los indígenas protegían al M, y donde nos íbamos a reunir allá. Entonces, eso consiguió con que la escritura original de la fundación, esta finca que se llamaba Santa Lucía antes Corinto, dice en la escritura original. Santa Lucía antes Corinto, así dice. Entonces coincidía con eso, entonces sometimos a consideración la cosa y ganamos los de... Sí. Y quedó con eso. Sí, digamos siempre la gente, y más antes, políticamente la gente se ha dejado guiar, porque a veces uno cree eso más fácil, ¿no es cierto? La rebeldía de los muchachos ahorita da pie para que no sean tan fáciles de manejar. La gente ya no es tan fácil de manejar. Eso ha permitido esa rebeldía. A mí me gusta en lo particular, ¿sí? Muchas veces no se pueden organizar las cosas porque esa rebeldía tampoco no deja, que eso también es el lado negativo. Y a veces eso incide para que no se hagan muchas cosas que sí pueden ser buenas, la rebeldía, y para otras es buena. Por eso hay que tener mucho poder de raciocinio. Y las preguntas que ustedes... por eso decía que tenía que tener mucha incidencia las preguntas que ustedes hagan, porque esa es la labor del periodista. El periodista no aquel me simpatizó, entonces no le doy tan duro, ¿no es cierto? Como ustedes han visto las posiciones de los periodistas a nivel nacional. Ustedes ven una revista que se la pasa inventando lo que sea para hacerle la vida a cuadritos al presidente, ¿sí? Y lo ve porque es que son descaradísimos. Y hay otros que son muy objetivos y solo presentan la noticia, ¿sí? Es como se debe hacer, presentar la noticia. Pero como me cae mal el Gustavo, entonces yo lo corcho como sea y me le voy por el lado que sea, pero lo importante es hacerlo quedar mal y que salga muy mal en la entrevista. O que me cae muy bien el Gustavo, entonces yo le digo que le voy a preguntar, como hacen con los políticos, los periodistas, la mayoría, le envían el cuestionario y le dicen, yo veré cómo se va a defender y yo trato a no darle tan duro. Entonces, esas cosas son muy importantes para ustedes, muchachos, que no han vivido la violencia tan brava que ha tenido este país. Ya en lo que es de prensa e investigación en comunicaciones, es importante para el caso nuestro ver la connotación de lo que significó Colombia en el país. Es la última parte que nosotros estamos viendo. Nosotros somos como unos 200 desmovilizados que después andamos por ahí y estamos trabajando en una propuesta de investigación como la que hacen ustedes. Ya hace poco nos encontramos con lo siguiente. Para la época en que iniciamos Corinto, Gustavo Petro era estudiante. No, acaba de salir de estudiante, era concejal de Zipaquirá. Y él promovió la toma de un terreno para hacer Simón Bolívar, que es un barrio que se hizo en Zipaquirá, y lo orientó Petro. Y aquí Germán Ávila, que eran los dos dirigentes nacionales delegados para Bogotá y Cundinamarca, pues nos apoyó con lo de Corinto. Pero la vuelta fue tan perfecta que en el poco tiempo estuvo aquí el máximo dirigente, que fue Pizarro. Estuvo aquí en la desmovilización, vinieron inclusive muchos de los miembros del M19 a habitar acá durante un tiempo, en el proceso, y estuvo Chalita, estuvo, bueno, un resto
Oti vino también a esa época y otros. Muchos de esos compañeros que vinieron aquí murieron, no me acuerdo como de 5, en diferentes operativos. Y eso lo traigo hoy es por la importancia de que eso nos llevó a tener hoy presidente. Y lo más importante es que el presidente lo pusieron a los pelados, los jóvenes. Entonces mire cómo no es que uno tenga nada ni contra los liberales ni conservadores, porque lo que hay es respeto. Tenemos que respetarnos las diferencias y cada uno tiene derecho a que se le respete, a tener su partido, su movimiento y pensar lo que quiera. Pero es entendernos en las circunstancias. Entonces, para nosotros, por ejemplo, para nosotros en Corinto es un honor que nuestro presidente hoy sea loco, que estuvo con nosotros caminando por las calles por ahí y ha hecho cosas, de pronto buenas, de pronto no buenas, pero son momentos de la vida de la nación. Yo tengo una hija periodista también, es locutora de Radio 1 RCN en Armenia, permanente locutora allá, es Valentina Alvarado. Entonces estoy muy cerca de las comunicaciones y aquí hubieron importantes líderes de comunicaciones en la radio y todo. De hecho es que el mundo hay que entenderlo, es que entendernos los humanos, sabernos entender y todo a través de los diálogos. Hay que hablar mucho, no censurar ni ser, no ser tan radical, sino que entender a la gente, entender a los niños, a las mujeres, a las personas que piensan o no piensan. Y el conflicto del país, acabarlo a través de los diálogos y conversar. Y un fenómeno importante que les va a servir a ustedes de mucha experiencia, por ejemplo, es el cambiar de la gente. Miren, la gente de Américo Moreno, que era el liberal que manchesteriano y clásico, decía él mismo, Él llegaba y hablaba y aglutinaba a la gente y todo el mundo corría para allá y todos felices con Américo. Cuando surgió la intervención y se dijo que Américo nos había robado, inmediatamente la gente no hallaba qué hacer, entonces corrió para donde las otras personas que decían que él ya no merecía estar acá, entonces se alían a los que están ahí, muchas veces sin estudiar los argumentos y sin mirar y sin pensar, se van para donde creen que van a tener su vivienda, que es con los que quedan. Y luego nos levantamos esa intervención a raíz de la lucha y la gente viene hacia el M-19 y dice, no, el M-19, vamos a seguir luchando con el M-19 y vamos a sacar adelante el barrio. Y así se hace, y así se realiza, y así está la Nueva Colombia y todo. Y después, ¿qué pasa? Empiezan también los chismes y los comentarios y la gente se abre y empieza una facción muy grande a tratar de sacar el M-19. Ese es el cambiar del pueblo. Ya no y ya se van. ¿Sí ve? Ese cambiar, esa evolución que da la gente es lo que hay que tener muy presente, porque en cualquier momento nos puede pasar a todos, sea la organización que sea. Y hoy en día algunos dicen no, otros dicen yo estoy muy agradecido, gracias es al M-19, otros dicen gracias es a Américo, otros, o sea, hay una dispersión grande, pero se realizó el barrio, es lo importante, y hay que respetar todas esas diferencias. Y aquí nos ha pasado a nivel nacional eso, lanzan un chisme, mire, yo siempre he vivido aterrado la vez que ganó del proceso que enviaron de si el pueblo quiere la paz o no quiere la paz. Vote sí si quiere la paz, vote no si no quiere la paz. Es muy diciente, quiero o no quiero la paz, y gana el no. Eso a mí me dejó pero súper aterrado de cómo por una serie de chismes, porque lanzan una cantidad de chismes. Yo, por ejemplo, escuché uno que dije, oiga, pero es una estupidez, que decía que los niños debían ir a estudiar, si se aprobaba el sí de la paz, debían ir a estudiar 3 días vestidos de niñas y 2 días de niño, porque son niños. Y que así entonces se definía su personalidad. Y lo mismo con las niñas, que para ver si sí querían ser niñas o querían de pronto las niñas ser niños. Entonces, claro, mucha gente ignorante, por supuesto, porque eso es una ignorancia, porque el que es niño y la que es niña, en mi concepto, ¿no? El que tiene sus cuestiones, pues las tiene y punto, es muy aparte, pero ¿eso en qué cambia? Entonces, pero eso sí asusta a mucha gente y entonces dijeron, hay que votar por el no, ¿sí ve? Pero por un chisme, no porque no queramos la paz,
debemos vivir en paz. Y entonces por unas estupideces como esas ganó el no. Claro, en Europa y en los países civilizados, digámoslo así, donde tienen mucha cultura con respecto a la paz, pues quedaron aterradísimos. Dicen, no, es que esos colombianos son, digamos, ay sí, como se dice, lo máximo. Han generado el terrorismo, el narcotráfico, en todo lado, se nombran en todo lado. Y resulta que acá votan no a la paz. Entonces, muchachos, que no nos llegue a pasar eso. Que ustedes, que son el futuro de este país, de pronto con una estupidez de esas y decir no a la paz. Para mí, ¿no? Es mi pensamiento. De pronto alguien sí no quiere que haya paz, ¿no? De pronto. Porque aquí vive mucha gente de la guerra. Ustedes miran, Israel, por ejemplo, es el productor de armas más berraco del mundo para hacer la guerra. ¿Para qué sirven las armas? Para hacer la guerra, para matarnos entre nosotros. Y vive trayendo mercenarios. ¿Ustedes se acuerdan del señor Klein, de pronto? Que fue traído por los grupos paramilitares y cogían los niños y les quitaban la cabeza así, para generar terror en las familias, para que no sigan a las personas que sean subversivas o algo. Eso es una cosa terrorífica. ¿Quiénes los hacían? Los famosos mercenarios israelitas. Y hoy están libres, tranquilos, sin ningún problema. Entonces esa es la parte que muchachos deben tener muy en cuenta. No sé si van a hacer un set de preguntas ya que tienen a Gustavo acá, que es, digamos, uno de los primeros presidentes que tuvo la junta directiva de la fundación y actualmente es el presidente también de la fundación. ¿Sí? Yo también en ese entonces era vocal de la junta directiva en el tiempo inicial, digámoslo así, donde manejábamos una ignorancia absoluta, porque hasta ahora estábamos aprendiendo de todo esto, y ahorita que ya tenemos algo de conocimiento, algo, no es que no la sepamos todas, en la actualidad él es el presidente y yo soy el secretario de esta fundación, y sigue viviendo 40 años después, quiere decir que esta fundación puede ser para cosas grandes. Sí, con la azuquita. Perdón, un segundo le echo acá, para no perder el pulso, que esto no salga en la grabación, pero ya es inevitable, ¿no? Ya sale porque... Pero como dicen, corte, porque se me han hecho mucha carreta y eso como que no. Por eso decíamos, muchachos, y yo les hago una invitación por si me retiro o por si esto, es a participar de las cosas comunales, a involucrarnos en las cosas de la gente. Los jóvenes a partir de los 14 años, jóvenes estoy incluyendo hombre y mujer, ¿no? Que a veces dicen, no, es que no me incluyó a mí, no. Jóvenes, hombre y mujer a partir de los 14 años pueden pertenecer a su junta de acción comunal. Y qué bueno tener una forma de llegar allá, de trabajar, de tener un espacio. Bueno, eso pasa, ¿sí? De tener un espacio y de participar en favor de la comunidad, de poder tomar decisiones, de irnos entrenando a partir de los 14 años, ¿sí? Qué bonito, ¿no es cierto? Sería, y no esperar como nosotros a tratar de tener una pensión o una estabilidad económica, y toda esa manada de viejitos allá en la Junta de Acción Comunal. Entonces las preguntas que ustedes tengan a bien, ahí aprovechen al Gustavo que ahí está. Nosotros como estudiantes hemos entendido que la planta del colegio es muy anticuada y hemos averiguado que porque está al lado de la humedal no se puede construir. Usted como líder de la comunidad, ¿qué piensa? La planta física que está muy anticuada. Y que les dicen a los muchachos que el problema es que como está al lado del humedal no se puede... Sí. A ver, nosotros tenemos esa problemática desde el mismo inicio del proyecto. En la parte donde está la Escuela Nueva Colombia, era una parte con afectación. Si Diego se acuerda, esa era parte, era un día, era como una parte de un canal. Con las tierras que se sacaron de las torres, se rellenó y técnicamente se hizo la nivelación y sobre eso se podía construir y que fue lo que se construyó.
Estamos hablando de algo así como 30 años de verdad que tiene esa construcción. Se amplió un poco, en alguna época se amplió, se puso más bonita y siempre proyectamos de que se ampliara el espacio. Lo que pasa es que cuando se hace un barrio, en el diseño hay que dejar unas zonas de sesión, unas áreas comunitarias, otras sesiones deportivas, otras que son públicas, peatonales y viales, y hay otra serie de sesiones. Nosotros implementamos la venta, o estamos implementando toda la venta de un predio que está contiguo a la escuela para que el distrito lo comprara. Eso se hizo la oferta hace unos 5 años, pero nunca respondieron, para que la Nueva Colombia se ampliara en una buena extensión que hay para eso. No sé qué afectaciones alega el distrito, pero sí hay una zona de ronda. La zona de ronda es una zona de protección del canal que atraviesa el barrio. Y esas zonas, creo que 15 metros a cada lado. Es una zona de afectación. No sé por qué no se permite ampliar de pronto en altura. Con reforzamiento estructural se puede subir 1 o 2 pisos y eso permitiría ampliar la escuela. O la segunda opción, comprar el predio que estamos ofreciendo. Yo quisiera agregar de pronto, Gustavo, en Suba todo el terreno es panegoso, todo el terreno es de una arcilla muy blanda. Cuando ya avanzamos a 2,10 en adelante, de 2 metros en adelante hacia abajo, el terreno es muy blando, supremamente arcilloso, pero una arcilla que se desvanece. Por lo tanto, muchachos, cuando ustedes entrevisten a la persona de la Secretaría de Educación o a la persona que les está diciendo eso o al secretario de Educación, díganle algo muy bueno que los pondría a pensar. Y es, pero entonces, ¿para qué estudiamos nosotros? Si los ingenieros y arquitectos que ya han estudiado no son capaces de resolver un simple sistema de pilotaje, que el pilotaje es lo que se mete dentro de la tierra para resistir una carga hacia arriba, como el centro comercial Plaza Imperial, que metió pilotes a una profundidad de 48 metros para resistir todo eso, más un piso más que le quieren hacer ahora, ¿sí? Con toda esa estructura. Sí, entonces, ¿para qué estudiamos? Si no saben que un pilote, por ejemplo, no funciona parado sobre una piedra, porque él no se para sobre una piedra. El pilote hace su fuerza así, atrapado entre la tierra. Y si no, hagan la prueba con una barra que se mete en la tierra y la intenta uno sacar, ya no la puede sacar, toca hacerle campo. En el momento en que ellos hunden el pilotaje, como el de acá que fue de 24 metros para estas torres de 22 pisos y 18 pisos, eso tiene unos cálculos, para eso se estudia. Entonces estamos perdiendo el tiempo estudiando si no somos capaces de enterrar un pilotaje allí para hacer una estructura muy bonita y muy resistente, ¿sí? Sea el terreno que sea. Y si no, no funcionarían los puentes que atraviesan ríos y que se meten en el mar. No tendríamos para qué estudiar. Esa es la forma de hacerle de pronto una pregunta a esos sabios y entendidos que salen de esas preguntas diciéndole, no, es que aquí es muy blandito el terreno, en todo lado de Suba, no solo ahí. ¿Y lo pueden resolver cómo? Para eso se estudia, para eso hay ingenieros, para eso hay arquitectos y hay personas estructurales. Entonces, esa sería una forma de darles una respuesta. Claro que sí se puede hacer una y muy buena, muy resistente, muy alta y de todo. Eso no interfiere. Y así se le demostró a una ingeniera ambiental con un ingeniero biológico. Vino a la Nueva Colombia. Se dijo que las calabazas y las frutas que se hagan por acá, por el borde de la Colombia, con la huerta que hace la profesora Lucy allí, que eso era con agua impura, que eso era contaminado, que no se lo vayan a comer. Esas uchuvas que sean tan ricas ahí, si han entrado y han comido, deliciosas, dulcecitas.
que no se las coman porque están contaminadas. Y viene el ingeniero biológico y dice, la tierra es tan hermosa y según los estudios que yo tengo, ¿sí?, a 3 metros de distancia usted puede tomarse su vasito de agua ya, porque la tierra misma purifica esa agua que pasa ahí, que es agua podrida y llena de contaminación, porque hay aguas residuales que le han puesto al brazo del humedal. Ese es el brazo del humedal. ¿Sí ven? Entonces sí se puede y construir y mejorar y hacer, pero entonces toca hacer una inversión, toca hacerla y bien hecha. Y si no, no construyeran arriba en esa montaña, no hubieran construido el Ramón de Subiría con esa sede tan grande, en montaña así en desfiladero, con unas columnas que soportan que no llegue el colegio a la avenida, ¿no? Porque se puede rodar y llegar a la avenida, supuestamente cree uno. No, para eso se estudia, muchachos. Disculpe, Gustavo, que le haya. Otra pregunta. Yo soy el auxiliar de sonido hoy. Bueno, yo como estudiante de Nueva Colombia tengo una duda. Esta fundación se ha mantenido durante años. Entonces yo quisiera saber qué planes tienen a futuro. ¿Cuál es el futuro de esta fundación? ¿Cómo le gusta a usted esa pregunta, Gustavo? Tome. Apenas. Bueno, venga, yo se lo coloco ahí. Bueno, Listo. para poder responder eso hay que aclarar dos cosas. Los ciudadanos nos identificamos siempre con un número de una cédula. Las entidades privadas se identifican con un NIT. Entonces son las personas naturales, los individuos, y las personas jurídicas, las entidades. Eso les va a servir en el futuro para poder distinguir eso. Esta es una entidad jurídica y tiene unos objetivos. Su primer objetivo era solucionar el problema de vivienda para los asociados e integralmente darle salidas sociales a las problemáticas de cada familia. Nosotros hemos considerado en las últimas evaluaciones que hemos cumplido como una primera etapa, brindar una solución o coadyuvar en la solución de la vivienda. Hoy en día, en la reforma de estatutos, enfrentamos una segunda posibilidad de profundizar en 7 aspectos que son importantes en la vida de los seres humanos o los habitantes de Corinto, que es fortalecer la parte de educación, la parte de salud, la parte de recreación, la parte cultural y la parte ambiental. Esos son los nuevos ejes en que estamos trabajando gracias a la reforma de estatutos. Entonces la fundación, como cumplió con una etapa hacer un barrio, hacia adelante tenemos que trabajar mucho en la parte ambiental, lo cultural, en la salud, recreación, medio ambiente y cultura, esos temas, y ahí estamos enfilados. Pero estamos planteando con la nueva reforma del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial, que nos permite construir sobre la Cundinamarca otras áreas. Entonces está planteado desde el distrito que la universidad distrital, la pedagógica y la nacional funcionen acá en unas aulas. Entonces la universidad va a quedar sobre la avenida Cundinamarca. 3 universidades está previsto con la política del gobierno nacional y el distrital. Nosotros planteamos que ahí funcione otra entidad del orden nacional, como el SENA, en predios nuestros, o alguna institución del orden nacional, del gobierno. Pero si no, estamos dispuestos a presentar una propuesta de proyecto y hacer 2 torres de 20 pisos. ¿Sí? Entonces proyectaríamos la vivienda hacia unas 250 familias más. O sea que es probable que esa sede de la distrital que quieren construir acá la construyan como donde está el terreno de lo que va a ser la LOC. Sí, señor, ya está en iniciativa de la Alcaldía Mayor y está planteado 3 universidades, la nacional, la pedagógica y la distrital.
y está planteado un nuevo hospital, una nueva zona administrativa, o sea, como una alcaldía local, áreas deportivas, áreas de atención a los ancianos, a los niños y a la mujer. Entonces, linealmente, una serie de servicios sociales, dado que esta zona está altamente densificada por los pobladores y no tiene espacios públicos ni educativos. Entonces, la alcaldía y la presidencia están proyectando hacer en esa franja, hasta los linderos de La Conejera, una implementación de áreas educativas y de otro tipo de servicios sociales a la población de Suba. Está diseñado. Que está implementado dentro de la ciudadela del cuidado, ¿sí la han escuchado? Sí. La ciudadela del cuidado. Incluso estos barrios por esta franja, al lado de nada, tienen afectación por la ciudadela del cuidado. Eso se pretende, no sé si lo vayan a lograr, porque la política volvemos a la política es cambiante, depende quienes nosotros elijamos, sí, por eso la responsabilidad a la hora de votar, es que uno lo ve muy folclórico, pero la responsabilidad a la hora de votar es básica, o sigue la ciudadela del cuidado, o suspenden la ciudadela del cuidado, porque el que llega dice, no, a mí no me gusta, y como ya me eligieron y yo soy el que hago, y digo, pues presento otro POT, hasta el momento el POT que hay, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, dice que funcionaría la ciudadela del cuidado y habría no solo la parte educativa, sino también habría hospital, habría ancianato, habrían muchas obras sociales sobre esa franja, que son terrenos de propiedad del IDU en este momento, menos el nuestro porque ese no lo ha comprado el IDU, ese es el terreno privado de acá de Suba. Y además la fundación para un futuro quiere tener, digamos, algo de recreación para los socios. Si compraran ese terreno podría haber muy buena recreación para los socios, sin embargo ya está tratando de implementar, por ejemplo con el lote que está allí en la esquinita, que es de la fundación, y con estos salones tratar de implementar algo de recreación para los socios de la fundación. ¿Y cuáles son los socios? Todos los viejitos, yo me cuento entre ellos, todos los que todavía quedamos, solo quedamos 500, pero 500 es algo, ¿no? De todos los que estuvimos, quedamos 500 en el momento. Y ahí seguiremos luchando para la pregunta que de pronto que había hecho. Bueno, entonces, ya vamos finalizando. Entonces, sí. Esta es una pregunta para Juliana, que es auspiciadora. La pregunta para ti sería, ¿cuál es el objetivo del programa ECO? Pues el objetivo del programa ECO finalmente es como poder generar estas relaciones entre la comunidad educativa como tal, como el colegio, con su comunidad vecinal. Entonces, programa ECO, más bien el Nueva Colombia se une a programa ECO y se desarrolla como un colegio abierto a la comunidad, precisamente buscando cómo tener estas relaciones con estas otras personas que habitan el mismo entorno que el Nueva Colombia. Digamos que este encuentro o esto que hemos intentado, que hemos venido intentando hacer con ellos es precisamente que ustedes conozcan también la historia y cómo se ha fundado este barrio, qué ha pasado, toda esta experiencia de estas personas que viven en el entorno, en aras también de reconciliar la relación entre el colegio y las personas de la comunidad. Finalmente, pues eso es lo que se está buscando. Y es re interesante, yo sé que seguramente para nosotros es muy interesante escuchar esta historia del barrio, porque además venimos de una generación, yo de chiquita me acuerdo mucho del M19 y de todo lo que pasaba. Muy segura, pues ustedes son más chiquitos y pues es diferente, pero es importante conocer qué significa este territorio para estas personas que ustedes también lo habitan.
Entonces, pues la idea creo que finalmente es resignificar ese sentir, esa relación que tenemos con el espacio en el que habitamos. Finalmente ustedes están en la casa, pero también vienen al colegio un montón de tiempo y están ahí y sin saber qué es lo que pasa en ese lugar, ¿no? Creo que finalmente es eso. Ahí dejo mi palabra. Yo le comparto, yo tomé algunas. Yo quisiera hacer una promoción de los jueces de paz, pues está por fuera del tema, pero que a ustedes les sirve de todas maneras. Un paréntesis, ¿sí? Y lo bonito que ha sido también tejer esta relación con la fundación, porque desde mayo hemos venido con estas conversaciones, sino que las cosas han venido como fluctuando un poco, pero ellos siempre han abierto el espacio para que hiciéramos cosas, para que pudiéramos hacer cineforio, para que pudiéramos hacer actividades en conjunto entre el colegio y la comunidad. Entonces, pues también para que ustedes tengan en cuenta que es un espacio también que también está para el colegio, ¿no? Correcto. Eso lo venimos abriendo desde la Junta de Acción Comunal, porque antes la Junta de Acción Comunal era una república independiente. El colegio. Yo estuve ya presidente hasta hace poco. Logramos romper el esquema y logramos hablar con la fundación que somos los mismos, pero no, cuidado usted, cuidadito se le pasa de acá, O cuidadito usted pregunta una cosa diferente a la que va a preguntar el otro. No, debemos ser abiertos, tranquilos, ayudarnos. Es que de pronto ese egoísmo no ha permitido que interactuemos y hemos logrado unir la Junta de Acción Comunal, el colegio, la parroquia, porque es la institución también religiosa, y la fundación. Hemos roto esos esquemas que nos dividían, esas barreras que no permitían que nos acercáramos. Y si uno mira, dice, pero esto está aquí en la fundación, este está allí en la Junta Comunal, tiene niños estudiando allí, tiene su familia que son feligreses de la parroquia. ¿Cuál es la diferencia para estar divididos? Para no ayudarnos entre nosotros. Cuidadito si le presta un salón de acá a la comunidad o al colegio. Cuidadito. ¿Qué tiene que ver este salón? ¿En qué se diferencia con el salón comunal de allá si es de la misma comunidad y para la misma comunidad? O sea, es una tontería. Lo de la promoción de jueces de paz es porque yo pertenezco a los jueces de paz y la gente no sabe qué es un juez de paz. Un juez de paz es un líder social que es elegido popularmente, o sea, con voto popular, para un periodo de cada 5 años. Yo estoy hasta el año 2027, si Dios lo permite, y allí nuevamente podría postularme. Esta elección no coincide con las demás elecciones. ¿Para qué? Para diferenciar y no tener, digamos, gamonalismo político de uno o de otro, no. Nosotros somos jueces de la República, que no ganamos sueldo y que somos elegidos popularmente. Y hablamos el mismo lenguaje de la gente. Entonces, cuando estamos tratando un caso, estamos en una audiencia. Si ahorita estuviera aquí como juez en un problema que existiera, pues yo estaría en audiencia, común y corriente como un juez, pero hablando el mismo lenguaje de nosotros. No con un traje en un púlpito allá arriba, qué sé yo, con una toga y generando terror y todo como un juez de esos de negro, no. Un líder y una persona igual con ustedes charlando y llegando a un acuerdo y resolviendo qué problemas de convivencia, por ejemplo, ¿sí? Cuando se agarran a boxeo los chicos de la Nueva Colombia, por ejemplo, pues resolver un caso de esos, de dónde vienen, la familia, los muchachos, o qué. O de arrendamiento, que ahora la gente entra a las casas y se quieren todo. Claro que eso no pasa en la Nueva Colombia, eso que dije antes, eso fue como por poner un ejemplo, porque eso no sucedía aquí en el B, ni sucedía allá en el A, ni nada de eso, que hasta yo me gané un concurso para un ring de boxeo, no me cumplió la secretaría, porque me iban a dar un ring de boxeo inflable, pues para resolver las cosas de manera más pacífica, sin puñaladas, con guantecitos y sin aporrearse, porque es un ring inflable. ¿No es cierto que eso solucionaría mucho? Y calmaría la ira de los que quieren pelear y hasta apuñalearse, que eso no debe existir. Pero bueno, son otras formas de ver la cosa. Los jueces de paz, así vemos las cosas. ¿Cómo las podemos solucionar? Por medio del diálogo. Nosotros somos personas que entendemos, que de pronto se presentó un malentendido y podemos aclararlo. Y lo dejamos escrito, ¿por qué?
porque es que se nos olvida, nosotros las cosas se nos olvidan. Y entonces si no lo dejamos escrito, entonces la persona dice, yo no me acuerdo haber pactado con usted la amistad, o haber pactado, digamos, desocupar un inmueble, o dejar en paz un vecino, o qué sé yo. Entonces lo escribimos. Eso hace un juez de paz. ¿Dónde operamos? En el Salón Comunal de Auresuno. Y de pronto vamos a estar acá al lado de la parroquia o acá en los salones más adelante. Estamos dejando que la gente deje como esa rabia a que utilicemos los espacios para el mismo bien de la misma comunidad. Eso es algo muy sencillo. Esa es la labor de un juez de paz. Entonces, pues chévere que más adelante ustedes también se postulen. Y esa figura no la conoce casi nadie. Y es tan bonita. Es muy bonita. Entonces yo los invito a que participen en sus juntas de acción comunal, en el barrio que sea, a partir de los 14 años, y lo mismo cuando puedan trabajar por la comunidad, que lo hagan. ¿Sí? Listo. ¿Qué le paso? Esa era una cuña. Era una cuña. Ahí está el micrófono. Gracias. Yo quería rematar, no, es interesante compartir con ustedes. Son el futuro. Yo estoy muy contento y quisiera estarme todo el día hablando, pero yo les agradezco por haber venido y cuenten con nosotros. Nosotros estamos cerca de irnos ya, ustedes se quedan con este mundo y con este país y hay que seguir construyendo. Yo quiero dejar tres cosas importantes a tener en cuenta. Colombia tiene una historia, el mundo tiene una historia, eso es cultura, y conocer el mundo es cultura, tener el conocimiento para poder discutir sobre los temas de la humanidad. Cuando yo digo historia de Colombia es porque en nuestro pensum no hay historia, se está peleando a través de la nueva Ley 30, esperamos que se incluya para que ustedes conozcan el país y conozcan su historia y sus gentes. Hay que tener muy en cuenta que los ciudadanos tenemos derechos y deberes y debemos de cumplirlos. Para eso se hizo una constitución que también fue unas luchas de nuestro movimiento hasta que llegamos a la constituyente y logramos quedar en la historia de Colombia. Aparece el movimiento como en la historia de Colombia. Igual, para mí lo más satisfactorio hoy en la vida, y me siento demasiado orgulloso porque soy parte de eso, que los compañeros pudieron llegar al gobierno para poderle decir que la educación en Colombia es un derecho y que tiene que ser gratis, para que nuestros niños no queden analfabetas y que puedan educarse en la educación superior. Y ser gratis en la universidad es un paso, un triunfo del país. Y ustedes tienen que aprovecharlo. Ya ustedes ni sus hijos sufrirán de quedarse viendo la universidad por fuera, sino que van a ser parte y hay que apropiarla. Igual hay que conocer las leyes. Cuando yo les hablaba de la ley 30 o la reforma, cuando uno conoce las leyes, los artículos, el por qué y para qué, uno puede ayudar a los pobladores y a la nación. Porque los versados que conocen las leyes son los que nos han dominado. Y no nos han permitido conocerlas porque no que no nos dejen, sino que no las promueven. Entonces yo pienso que es fundamental conocer las leyes. Entonces yo remato diciendo que así como hace unos 30 años repartíamos leche que le robábamos a los ricos y la llevamos para los barrios pobres, para la gente pobre, seguimos construyendo hoy a través de la educación y por eso es que tienen que estar con MINTIC. Es la sociedad de las nuevas comunicaciones. Quien tenga el poder de las comunicaciones tiene el poder de los pueblos y eso le corresponde al pueblo tenerlo. Hoy es gratis 16 o 26 cursos para 100.000 personas, niños de los 10, 11 años, 12 años, para que se eduquen en la tecnología, no debe manejar el aparato, sino conocer qué tiene por dentro y para qué es ese aparato. Es el dominio de las nuevas generaciones. Y no les extrañe estar en poco tiempo, si son capaces de estar en el espacio, conquistando el espacio. Gracias. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Muchas gracias.